Hola, bienvenido a un nuevo ejemplo de nuestro canal Costes y Presupuestos. Lo que vamos a hablar es de los distintos procesos de producción que nos podemos encontrar en una empresa y cómo repartir los costes entre los productos. Bien, en primer lugar, como vemos, tenemos aquí un esquema de un proceso de producción y en el que vemos que hay distintas fases y distintos productos que estamos fabricando. En primer lugar, hay que decir que nos podemos encontrar con un proceso de producción simple en el cual fabricamos un solo producto, obtenemos un solo producto, pero también podemos tener procesos de producción múltiples en los cuales obtenemos varios productos. Dentro de este tipo de producción múltiple nos podemos encontrar con el llamado proceso de producción común, en el cual cuando estamos elaborando varios productos de manera voluntaria a partir de una misma materia prima. Esta es la clave, de manera voluntaria. Por ejemplo, los diferentes productos lácteos que se obtienen a partir de la leche. Ahora bien, podemos encontrarnos con un llamado proceso de producción conjunta, en el cual la obtención de un producto, o cuando estamos fabricando un producto, se origina necesaria e inevitablemente otros productos. Por ejemplo, si estamos obteniendo gasolina, a partir de la gasolina y refinar el crudo, obtenemos otros productos simultánea e inevitablemente, como son la nafta, el fuel oil, etc. Pues bien, como veíamos por este esquema, aquí tenemos tres productos en una fase llamada la fase 1. A partir de ahí se separan, obteniendo por un lado el producto AB y el producto C. Y después de la fase 2, esos productos A y B que teníamos se separan también y el producto A lo vendemos directamente, en cambio el proceso B pasa por un proceso específico antes de venderlo. Y por otra parte, el producto C también pasa por un proceso específico antes de venderlo. Esto, como vemos, da lugar a ese llamado punto de separación, que es un instante en que un proceso de producción, como el que tenemos aquí, esta fase 1, deja de ser común para los productos y pasa a ser un proceso en el cual tenemos unos productos por un lado y otros productos por otro lado, ¿no? Podemos tener un punto de separación en un proceso o varios, como es este caso que tenemos aquí. Y por otra parte, en los procesos de producción comunes y conjuntos que hemos visto antes, es decir, en los procesos de producción múltiple, podemos distinguir distintos tipos de costes. Unos costes serían los costes comunes o conjuntos, que son esos costes que son comunes a varios productos, es decir, estos costes que se originan hasta un determinado punto de separación, como es el que tenemos aquí, en el cual se dividen los productos, el AB por un lado y el C por otro, y aquí tenemos otro punto de separación con el producto A por un lado y el producto B por otro. Estos serían los costes comunes hasta ese punto de separación, pero luego a partir de ahí podemos tener unos costes o unos llamados costes autónomos, que es ese proceso específico que pueden seguir los diferentes productos tras ese punto de separación. Y aquí viene el problema, porque esos costes comunes o conjuntos deberemos tener a un criterio de reparto que la empresa considere oportunos para repartir esos costes entre los productos. En cambio, los costes autónomos no hay problema porque son específicos de cada producto. Bien, como veíamos en costes, cuando hablamos de criterio de reparto es porque estamos hablando de un coste indirecto que hay que repartirlo de alguna forma. ¿Y cuáles son esos criterios de reparto? Bueno, pues los más principales son los que vamos a ver aquí: el método de la utilización o uso y el método de la capacidad de absorción, siempre entendiendo que nos referimos a la asignación de costes a los productos principales o coproductos, es decir, los productos que constituyen el objeto principal de la actividad de explotación de la empresa, o los coproductos cuando elaboramos varios productos principales. Bien, como veíamos, por un lado, ese método de la utilización o uso consiste en repartir esos costes comunes o conjuntos o asignarlos en base a una unidad física de medida, que puede ser número de unidades, kilos, litros, etc. En cambio, el llamado método de la capacidad de absorción, que se dice que tiene más ventajas o es más exacto ya que contiene más información, lo que hacemos es repartirlo en función al valor estimado de venta en el punto de separación de los productos. Entonces vemos que los dos consisten simplemente en hacer una regla de 3 y vamos a verlo con un ejemplo. Si tenemos aquí tres productos, el A, B y C,
y tenemos la información de los kilos que obtenemos en ese proceso de producción para cada producto y el precio de venta de cada producto, eso nos daría, si multiplicamos los kilos por el precio de venta, un importe de la venta, pues ya tenemos los datos necesarios para hacer ese reparto de costes basado en estos dos métodos. El método de la utilización o uso, como vemos, sería hacer una regla de 3. Si tenemos el producto A y hemos obtenido 190 kilos, pues lo que hacemos regla de 3 respecto a los 1250. Ya tenemos la fórmula preparada para hacer lo mismo con los productos B y C y vemos que la suma de ese reparto de costes pues nos daría el total de costes de esa producción común que tenemos aquí. El método de capacidad de absorción pues sería lo mismo, hacer una regla de 3, pero en este caso vamos a hacerla respecto no a los kilos, sino al importe de la venta, que en este caso ya son euros. Ya teníamos la fórmula preparada para simplemente copiar y pegar, y aquí vemos que está haciendo la regla de 3, la regla proporcional, en este caso respecto al importe de la venta de cada uno de los productos, pero el total de costes que obtenemos tiene que ser igual, lógicamente, a los costes que nos da información el enunciado o la empresa. Y aquí vemos la diferencia entre ambos métodos. En este caso observamos que, por ejemplo, el producto C, bajo el método de utilización o uso, nos da un valor de 43.433, pero bajo la perspectiva del método de capacidad de absorción, pues es más alto el valor, ya que el precio al que estamos vendiendo este producto, el producto C, es mayor y lógicamente este reparto proporcional a ese importe de la venta va a ser mayor. Bien, podríamos cambiar cualquiera de los datos. Si rebajo este precio de venta, pues lógicamente ya la diferencia no vamos a encontrar en el producto C, sino en el producto B, que es aquí el que estamos vendiendo más caro respecto a los otros. Bueno, estos serían los criterios principales de reparto y ahora vamos a ver el resto de productos que podemos obtener en un proceso de producción. Podemos tener los subproductos, que son aquellos productos que obtenemos de forma accesoria o secundaria a ese proceso productivo. Por ejemplo, la glicerina que obtenemos al fabricar jabón. Entonces, la diferencia entre un producto principal o coproducto, que son los que hemos visto antes, y un subproducto, estriba en esa consideración como objeto principal de la actividad de la explotación o no, lo cual quiere decir, o esto nos lleva a que un mismo producto en una empresa puede ser considerado como producto principal, pero en cambio puede considerarse como subproducto, es decir, todo depende del objeto principal o actividad de esa empresa. Y ahora vamos a ver cómo asignaríamos los costes a los subproductos. Bueno, pues en este caso depende de si esos subproductos son relevantes o no para la empresa, teniendo en cuenta unos aspectos como valor de mercado, por ejemplo. Y entonces nos podemos encontrar respecto a los subproductos dos casos. Como vemos, si son relevantes para la empresa, pues vamos a asignar los costes específicos, recordamos que son los originados tras el punto de separación, y una parte de los costes comunes o conjuntos. Y para imputar estos últimos, es decir, estos costes comunes o conjuntos, pues utilizaríamos alguno de esos métodos que hemos visto en el apartado anterior, es decir, el del uso o el de absorción, capacidad de absorción. Y luego, como vemos, por otra parte, si esos productos no son relevantes para la empresa, entonces solamente asignaríamos los costes específicos. Y la diferencia entre el importe de la venta que obtenemos por esos subproductos y los costes específicos la podemos tratar de varias formas o con alguno de estos criterios. Podemos considerar que es un menor coste industrial de los productos principales, podemos considerar que es un ingreso más de la explotación o podemos considerar que es un ingreso ajeno a la explotación. Entonces, en este caso, caería dentro o fuera, mejor dicho, de lo que es el concepto de contabilidad de costes. Pero bueno, cualquiera de estos criterios podríamos elegir. El caso es imputar ese, en este caso, que sería un menor coste, como vemos, ¿no? Es decir, si vendemos esos productos, lógicamente, al final, si obtenemos beneficio, lo podemos considerar como un menor coste o como un mayor ingreso. Y luego podemos obtener también otro tipo de elementos, otro tipo de productos que serían los residuos. En este caso son materiales que se desprenden del proceso productivo y en el caso de los residuos podemos considerar, por un lado,
que son desechos en el caso de que tengan un valor o que puedan ser reutilizados en el proceso productivo, pero también podemos considerar que son desperdicios en el caso de que no tengan ningún valor. Por ejemplo, el serrín en una serrería, que no podemos hacer nada con ese desperdicio en ese caso, ¿no? Un residuo que consideramos un desperdicio. ¿Cómo asignamos los costes? Bueno, pues también depende de si son desechos o desperdicios. En el caso de los desechos, si vendemos esos desechos, pues asignamos únicamente los costes de comercialización. Y, como hemos visto antes, lo mismo, si vendemos y obtenemos en la venta un beneficio, o es decir, una diferencia entre el importe de la venta y los costes de comercialización, pues eso constituye un menor coste industrial para la empresa en general. En cambio, los desperdicios vamos a asignar únicamente los costes de eliminación, ya que no tenemos nada por ellos, y esos costes pues van a ser un mayor coste industrial o de fabricación para la empresa. Y por otro lado, podemos encontrarnos con productos defectuosos o inservibles, que son aquellos que no superan el control de calidad de la empresa debido a esos defectos de fabricación que presentan, pero también nos podemos encontrar con que esos defectos pueden ser reparables o no. Y en ese caso, pues también tenemos dos tipos de productos. Si no se pueden reparar esos defectos, entonces ya no es un producto defectuoso, sino que es un producto inservible. Y en función de eso, de estos dos tipos de productos, pues tendremos dos tipos de asignación de costes también. Los productos defectuosos los podemos considerar como productos principales o como subproductos. Y entonces, en ese caso, aplicaríamos los criterios que hemos visto anteriormente en el ejemplo, es decir, el del uso o el de absorción. Y si el producto defectuoso es sometido a una reparación para subsanar esas deficiencias, el coste de ese proceso, lógicamente, también va a aumentar los costes de fabricación. Es decir, tendremos unos costes añadidos que no teníamos antes para lograr reparar ese producto, y eso hará aumentar los costes de fabricación. Pero, por otra parte, decíamos que tenemos productos inservibles que no vamos a reparar, y en ese caso pues podemos imputar esos costes de fabricación o no, pero también tendremos unos costes de eliminación. Al ser productos que no se pueden vender, sus costes totales, es decir, el de fabricación más los costes de eliminación, o solamente ese coste de eliminación, constituirán un mayor coste industrial para la empresa en términos generales. Pues bien, estos son los distintos casos que nos podemos encontrar en relación a los distintos procesos de producción que pueden existir en una empresa y cómo debemos de asignar los costes en función del tipo de producto que nos encontremos y en función también de los tipos de producción y del esquema productivo que tenga la empresa. Así que espero que haya sido útil y espero verte en próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuesto. Un saludo y hasta pronto.